El calor de agosto en Sevilla no da tregua, y aquella noche el aire acondicionado de nuestra habitación decidió rendirse. Julia, mi esposa, insistió en que durmiéramos con las ventanas abiertas, pero para mí, eso era invitar a los mosquitos a un banquete. Manuel, no seas tan quejica, dijo, empujándome un poco en la cama mientras intentaba acomodarse. Lo raro no fue su tono, sino el mensaje que lo acompañaba, no en palabras, sino en algo intangible. Julia siempre había sido directa, bromista, alguien que hablaba sin filtros. Pero esa noche, sentí que estaba evitando mirarme a los ojos, como si cargar con una culpa invisible estuviera afectando incluso cómo respiraba. No pude dormir. Me levanté y fui a la cocina. Preparé un vaso de agua fría y me senté en la terraza, tratando de enfriar mi mente tanto como mi cuerpo. De fondo, escuchaba a un grupo de adolescentes riendo y charlando en la calle. Y fue entonces cuando lo noté, las luces del móvil de Julia parpadearon. No fue el parpadeo lo que me inquietó, sino el hecho de que el móvil no estaba en la mesita de noche, donde siempre lo dejaba, sino en la sala de estar, como si hubiera querido mantenerlo alejado. Asterisco asterisco, ¿por qué lo habría hecho? Asterisco asterisco. Traté de convencerme de que estaba sobrepensando, pero algo en mi estómago me decía lo contrario. Ignoré el móvil y volví a la cama. Allí estaba Julia, profundamente dormida, con la expresión tranquila de alguien que no tiene nada que temer. O eso pensé. A la mañana siguiente, me desperté temprano para ir a correr. Era mi ritual de siempre, un momento para desconectar y reflexionar. Pero ese día, mi cabeza no estaba en el ritmo ni en la distancia. Estaba en la risa que escuché cuando salí del dormitorio. Julia estaba al teléfono, hablando en un tono bajo y nervioso, algo completamente fuera de lugar para alguien que normalmente hablaba como si la otra persona estuviera sorda. Me detuve al escucharla reír de nuevo, esta vez con una cadencia que no reconocí. Esa risa no era para mí. No sabía qué hacer, pero sabía que algo no estaba bien. Aquella primera intuición, ese pinchazo en el corazón, fue el comienzo de una cadena de eventos que no tardaría en desencadenarse. Esa risa. Podría haber sido cualquier cosa, ¿verdad? Un amigo del trabajo, una broma tonta en algún grupo de WhatsApp. Decidí ignorarlo. Me convencí de que lo mejor era no empezar el día con dudas absurdas. Pero mientras me ataba los cordones de las zapatillas, las palabras que escuché mientras Julia hablaba me obligaron a detenerme. No te preocupes, él nunca se dará cuenta. Mi pecho se apretó como si una mano invisible lo estuviera sujetando. Quería entrar en la cocina y exigirle una explicación en ese instante, pero algo me detuvo. Si lo hacía, ella podría mentirme. Quería la verdad, pero no de su boca. Asterisco asterisco, quería pruebas, asterisco asterisco. Me fui a correr como si todo estuviera normal, pero mi mente no dejaba de buscar respuestas. Al regresar, Julia ya no estaba en casa. Había dejado una nota en la mesa diciendo que saldría a hacer unas compras, algo que nunca hacía temprano por la mañana. Siempre decía que las mañanas eran para quedarse tranquila. Eso me dejó intranquilo, casi al borde de la paranoia. Decidí revisar la casa, algo que jamás pensé que haría en mi vida. No sé si fue curiosidad o desesperación, pero empecé por el salón. Nada raro allí. Pasé a la habitación. Revisé el armario, los cajones, incluso debajo de la cama. Asterisco asterisco nada, asterisco asterisco. Luego fui al despacho, donde Julia solía trabajar desde casa un par de días a la semana. Su escritorio estaba lleno de papeles, su portátil cerrado y una taza de café a medio terminar. No había nada sospechoso, pero entonces vi una carpeta de color rojo en una esquina. No parecía importante, estaba llena de facturas y documentos antiguos. Pero al moverla, noté algo detrás, una caja pequeña, de madera, que no reconocí. La abrí.
Dentro había un conjunto de cartas, fotos y un colgante que nunca había visto antes. Las cartas estaban escritas a mano, algo raro en estos días. Mi nombre no aparecía en ninguna de ellas, pero había un nombre que se repetía en todas, asterisco asterisco Luis, asterisco asterisco. Luis. No conocía a ningún Luis cercano a Julia. Cada carta era un desfile de palabras que quemaban como alcohol en una herida abierta, asterisco no puedo esperar para verte otra vez, asterisco asterisco me hace sentir viva, asterisco eres lo único que me importa. Asterisco. Mis manos temblaban mientras leía cada palabra. Era como si estuviera mirando un accidente en cámara lenta, incapaz de apartar la vista, pero deseando no haberlo visto nunca. La última carta estaba fechada hacía 2 semanas. La guardé en su lugar y cerré la caja con cuidado. No sabía qué hacer con la información, pero sabía que no podía permitir que Julia supiera que lo había encontrado. Pasé el resto del día actuando como si nada hubiera cambiado. Cuando Julia regresó, estaba sonriente, incluso más de lo normal. Me saludó con un beso en la mejilla y un ¿cómo fue tu mañana? No podía responderle, no como antes. Cada palabra que salía de su boca sonaba vacía, como si estuviera escuchando a una actriz interpretando un papel. Esa noche, mientras cenábamos, decidí lanzar una indirecta. ¿Sabes? Hoy estaba revisando algunas cosas viejas en el despacho. Encontré una caja de madera interesante. Julia dejó el tenedor en el plato, pero trató de disimular su reacción. Ah, sí. ¿Qué caja? Su tono era casual, pero pude ver el ligero temblor en sus manos. No parecía tuya. Pensé que quizá estaba ahí desde que nos mudamos. Julia se levantó de la mesa abruptamente y empezó a recoger los platos, aunque apenas habíamos terminado. Probablemente no es nada importante. Yo revisaré después. No dije nada más. Quería ver hasta dónde llegaría su nerviosismo. Esa misma noche, mientras ella dormía, regresé al despacho. La caja ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Julia estaba jugando conmigo, ocultándome algo, pero ahora yo tenía la certeza de que había una verdad que ella no quería que supiera. Decidí que tenía que enfrentarla, pero no directamente. Quería exponer su mentira con pruebas irrefutables. La oportunidad llegó al día siguiente. Julia tenía una reunión fuera de casa, y eso significaba que tendría tiempo suficiente para investigar. Aproveché para revisar su portátil, pero estaba protegido por una contraseña. Entonces, recordé que su tablet solía estar sincronizada con todo. La encontré en el cajón de la sala, y al abrirla, tuve acceso a su correo. Ahí estaban, correos, fotografías y planes que detallaban encuentros con Luis. No era solo una relación de mensajes bonitos o cartas románticas. Había citas específicas, lugares a los que iban juntos, e incluso detalles sobre cómo justificar sus ausencias conmigo. Uno de los correos tenía una reserva para un hotel, fechada para el fin de semana próximo. Mis manos temblaban mientras procesaba lo que estaba viendo. La evidencia era clara, Julia me estaba traicionando. Por primera vez en mi vida, sentí que no podía controlarme. Quería romper la tablet, gritar, enfrentarla en ese instante. Pero me detuve. Quería que sintiera el peso de sus acciones, quería planear mi próximo paso con precisión. Había descubierto su infidelidad, pero aún no sabía cómo quería manejarlo. ¿Sería prudente confrontarla sin más? ¿O sería mejor esperar, observar y planear algo que dejara claro lo que significaba jugar con mi confianza? Ese pensamiento me mantuvo despierto toda la noche. No dormí más de 1 hora esa noche. Mi mente giraba como un motor al límite, repasando las palabras que debía decir, imaginando cómo reaccionaría Julia. Había decidido que la confrontación no podía esperar más. No podía seguir actuando como si todo estuviera bien.
Asterisco asterisco quería respuestas, y las quería ya, asterisco asterisco. Julia salió temprano al día siguiente, como de costumbre. La vi arreglarse con más cuidado del habitual, peinándose, maquillándose, eligiendo su vestido favorito. Me mordí la lengua para no decir nada, pero por dentro hervía de rabia. Asterisco asterisco era para él. Para Luis, asterisco asterisco. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé de pie en la sala, inmóvil, mirando el lugar donde había estado de pie hace solo unos segundos. La rabia se mezclaba con el dolor, y una pequeña parte de mí aún quería creer que todo esto era un error, una confusión, que habría una explicación razonable. Pero ya no tenía dudas. No podía aferrarme a esa ilusión. Cuando Julia volvió, la tarde estaba ya avanzada. Yo estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados, esperando. No dije nada cuando entró, ni siquiera la saludé. Ella pareció notar que algo andaba mal, pero lo ignoró. ¿Todo bien?, preguntó mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. Siéntate, le dije, señalando el sofá frente a mí. Mi voz era firme, casi autoritaria, algo que no era habitual en mí. Julia frunció el ceño, confundida. ¿Qué pasa? Siéntate, repetí. Esta vez, no había margen para discutir. Ella obedeció, aunque vi el nerviosismo en su rostro. ¿Qué está pasando, Manuel?, dijo finalmente, tratando de sonar calmada. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí las fotos que había encontrado en su tablet. Sin decir una palabra, se las mostré. El color se desvaneció de su rostro. Sus ojos se abrieron como platos mientras pasaba una a una las imágenes que evidenciaban sus citas con Luis. ¿Me vas a decir quién es él?, pregunté, manteniendo mi voz controlada, aunque por dentro estaba a punto de explotar. Julia no respondió de inmediato. Miraba las fotos como si estuviera tratando de encontrar alguna excusa, alguna forma de escapar de lo obvio. Manuel, no es lo que parece, empezó a decir, pero la interrumpí. No me vengas con eso. No te atrevas a decir que no es lo que parece. ¿Qué es entonces? ¿Una reunión de negocios en un hotel? ¿Un curso de yoga en pareja? Escupí las palabras con un sarcasmo que apenas reconocía como mío. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Es complicado, murmuró. Explícame entonces, Julia. Porque para mí parece bastante simple. Tú tienes una relación con este tipo, y yo estoy aquí como un idiota sin saber nada. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no había rastro de arrepentimiento, solo desesperación. Fue un error. Yo, no sé cómo pasó. No significa nada, Manuel. Me eché hacia atrás en el sofá, dejando escapar una risa seca. ¿No significa nada? ¿Eso es lo que tienes para decirme después de todo esto? Saqué mi teléfono nuevamente y le mostré los correos electrónicos, los mensajes. Cada palabra era un cuchillo. Julia se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio. Por favor, Manuel, yo. No, Julia. No vas a llorar y salirte con la tuya. Quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Hubo un largo silencio antes de que hablara. 6 meses. Esas palabras me golpearon como un martillo. 6 meses. Medio año de mentiras, de engaños, de mirar a los ojos a la persona con la que compartía mi vida y no decirle la verdad. ¿Cómo pudiste hacerlo? Mi voz salió más baja de lo que esperaba, casi un susurro. Julia intentó tomar mi mano, pero me aparté de inmediato. No sé. Yo sentí que nuestra relación estaba estancada. Él me hacía sentir viva, como si... ¿Cómo si qué, Julia? La interrumpí. ¿Como si yo no fuera suficiente?
como si nuestra vida juntos no valiera nada. Ella se quedó en silencio, incapaz de responder. Me levanté del sofá, incapaz de quedarme allí un segundo más. Necesitaba espacio, aire. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví hacia ella. Voy a decidir qué hago con esto, Julia. Y cuando vuelva, más te vale que tengas algo mejor que decirme. Salí y caminé sin rumbo por las calles de la ciudad. Mi mente estaba en llamas, alternando entre la furia y el dolor. Asterisco asterisco 6 meses, asterisco asterisco todo este tiempo, y yo no había visto las señales. Cuando regresé a casa horas después, Julia seguía en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. No me importaba. Asterisco asterisco yo no era el culpable aquí, asterisco asterisco. Me senté frente a ella, cruzando los brazos. Vamos a aclarar esto de una vez. ¿Todavía lo estás viendo? No. Se acabó. Hace semanas. ¿Por qué lo hiciste? No sé, Manuel. No hay excusa. Yo. Exacto. No hay excusa, la interrumpí. Esto no tiene arreglo, Julia. Ella comenzó a llorar otra vez, pero yo ya no sentía lástima. Había tomado una decisión, pero no iba a decírsela todavía. Tenía que pensar en mi siguiente paso, y esta vez, no iba a actuar impulsivamente. Asterisco asterisco si ella había jugado conmigo, yo iba a jugar mejor, asterisco asterisco. Tras la confrontación, decidí que Julia no iba a salir ilesa de esto. Si había pensado que podía destruir nuestra vida juntos sin consecuencias, estaba muy equivocada. La rabia me quemaba, pero no quería que ese fuego nublara mi juicio. No se trataba solo de desquitarme, se trataba de hacerle entender el daño que había causado, de asegurarme de que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que me había infligido. Esa noche, mientras Julia dormía en el sofá como si llorar hubiera resuelto algo, comencé a planear. Me senté frente a mi ordenador, revisé cuentas, archivos, correos. Tenía que prepararme para lo que vendría. No iba a ser solo una confrontación emocional. Esto tenía que ser más grande. Primero, revisé nuestras finanzas conjuntas. Habíamos abierto una cuenta compartida cuando nos casamos, pero ambos teníamos cuentas individuales también. La suya estaba vinculada a nuestra declaración de impuestos, así que no fue difícil obtener acceso. En pocos minutos, ya tenía un panorama claro. Julia había estado usando dinero de nuestra cuenta conjunta para financiar algunos de sus encuentros con Luis. Cena en restaurantes caros, escapadas de fin de semana. Asterisco asterisco era como si estuviera burlándose de mí directamente, asterisco asterisco. Decidí hacer lo mismo, pero con un propósito diferente. Abrí una cuenta nueva a mi nombre y transferí la mitad del dinero de nuestra cuenta conjunta. No me importaba si ella lo notaba más tarde, esto no era más que un paso preliminar. Al día siguiente, mientras Julia estaba en el trabajo, hice una visita rápida a un abogado que me recomendó un amigo cercano. Era un hombre eficiente, directo, alguien que claramente había visto su buena cuota de divorcios. Le expliqué la situación, le mostré las pruebas de su infidelidad, y le pedí que preparara todo lo necesario para presentar una demanda de divorcio que me dejara en la mejor posición posible. El abogado me explicó que en España, aunque la infidelidad no es motivo automático para un divorcio desfavorable, las pruebas de cómo había usado nuestro dinero sí podían inclinar la balanza a mi favor. Era una pequeña victoria en un campo de batalla más grande. Esa tarde, mientras Julia regresaba a casa, actué como si todo estuviera normal. Incluso pedí una pizza, algo que solíamos hacer cuando queríamos relajarnos. Ella parecía aliviada, como si creyera que las cosas estaban mejorando. Asterisco asterisco era casi patético, asterisco asterisco. ¿Por qué tan amable hoy?, preguntó mientras se sentaba a la mesa.
Estaba pensando que quizá deberíamos tomarnos un tiempo para resolver las cosas, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Te refieres a terapia de pareja? Algo así. Pero quiero asegurarme de que todo esté claro antes. Ella asintió, sin notar que mi amabilidad era la calma antes de la tormenta. Esa noche, mientras ella dormía profundamente, fui al despacho y volví a su tablet. Esta vez no solo leí los correos, sino que los descargué todos, junto con las fotos y cualquier otra evidencia relevante. Tenía que asegurarme de que, si intentaba destruirlos, ya no tuviera poder sobre ellos. También encontré algo que no esperaba, mensajes recientes de Luis. Al parecer, no habían terminado como Julia decía. Sus mensajes eran menos frecuentes, pero aún estaban ahí, y dejaban claro que él no estaba listo para dejarla ir. Te extraño, decía uno de ellos. No puedo dejar de pensar en ti. Asterisco asterisco perfecto, asterisco asterisco esto era justo lo que necesitaba. Al día siguiente, llamé a un viejo amigo, Sergio, que trabajaba en una empresa de seguridad privada. Le expliqué la situación y le pedí un favor. Quería instalar un par de cámaras en casa, específicamente en el salón y en nuestra habitación. No tenía intenciones de espiar a Julia constantemente, pero quería asegurarme de tener pruebas e intentaba contactarse con Luis mientras yo no estaba. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sergio. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. En menos de 3 horas, las cámaras estaban instaladas. Sergio era un profesional y se aseguró de que todo fuera discreto. Julia nunca notaría nada, a menos que supiera exactamente dónde buscar. Mientras tanto, comencé a armar un paquete con toda la evidencia que tenía. Los correos, las fotos, los detalles de los gastos, todo estaba ordenado y listo para usar si era necesario. También escribí una carta, una especie de declaración que pensaba entregar a su familia si la situación lo requería. No tenía intención de involucrarlos directamente, pero quería que supieran exactamente quién era la persona con la que habían convivido durante tantos años. Finalmente, llegó el fin de semana. Sabía que Julia tenía planes de reunirse con unas amigas, lo que en realidad significaba ir a ver a Luis. No dije nada. Incluso la ayudé a elegir qué ponerse, algo que pareció sorprenderla. Gracias, Manuel. Esto significa mucho para mí, dijo con una sonrisa nerviosa. Solo asentí, pero por dentro sentía una mezcla de desprecio y satisfacción. Asterisco asterisco que disfrutes esta última escapada, Julia, porque después de esto, todo cambiará, asterisco asterisco. Cuando salió por la puerta, me conecté a las cámaras desde mi teléfono. La vi revisarse en el espejo, ajustarse el cabello y luego marcharse. También vi cómo revisaba su móvil al salir, claramente nerviosa. Asterisco asterisco Luis probablemente ya la estaba esperando, asterisco asterisco. Era hora de mi próximo movimiento. Decidí ir al hotel donde sabía que se encontrarían. Había reservado una habitación en el mismo piso, un detalle que me aseguraría estar cerca sin ser visto. Quería capturar todo con mis propios ojos, pero sin arriesgarme a una confrontación directa. Asterisco asterisco no todavía, asterisco asterisco. Llegué antes que ellos y me aseguré de tener una vista clara del pasillo desde mi habitación. Cuando los vi entrar juntos, no sentí celos, ni siquiera rabia. Lo único que sentí fue la fría determinación de terminar lo que había comenzado. Mientras ellos disfrutaban de su escapada, yo trabajaba en mi plan final, asegurándome de que, cuando todo esto saliera a la luz, Julia no tuviera ninguna duda de que había cometido el peor error de su vida. El momento que había esperado por días finalmente estaba aquí. No era una decisión impulsiva ni producto del calor del momento. Todo había sido planeado con precisión. Quería que Julia sintiera cada consecuencia, que supiera que no podía destruirme y salir indemne. Regresé al hotel al día siguiente, temprano en la mañana.
Ellos seguían ahí, según las cámaras del pasillo. Decidí no perder tiempo. Asterisco asterisco era hora de ejecutar la jugada final, asterisco asterisco. Había recopilado toda la evidencia en una carpeta física y digital. Fotos, correos, mensajes, incluso extractos bancarios que demostraban cómo Julia había financiado su relación con Luis usando dinero de nuestra cuenta conjunta. Junto a ello, adjunté los documentos preliminares del abogado, el borrador de la demanda de divorcio, que estaba listo para ser presentado en cuanto diera la orden. Pero no me iba a conformar con un simple divorcio. Quería que esto resonara en cada aspecto de su vida, empezando por la familia. Mientras ellos seguían en su escapada, envié un correo masivo a su madre, sus hermanas y algunos amigos cercanos. Les adjunté la evidencia, junto con una carta escrita por mí en la que detallaba cómo Julia había traicionado nuestra confianza y arruinado nuestra vida juntos. El mensaje no tenía tono de venganza explícita. Era calculado, frío. Asterisco asterisco ellos tenían que saber la verdad. Asterisco asterisco sabía que algunos podrían considerarme cruel por exponerla de esa manera, pero no me importaba. Julia había jugado con fuego y ahora estaba pagando el precio. Luego, contacté a Luis. Usando un número de teléfono desechable, le envié las mismas pruebas que tenía. Quería que entendiera que yo sabía exactamente quién era y qué había hecho. No incluía amenazas ni insultos, solo hechos. Quería desestabilizar su burbuja de seguridad, que supiera que todo estaba por desmoronarse. Con eso hecho, era hora de confrontarlos en persona. Tomé el ascensor hasta el piso donde estaban hospedados. Mi corazón latía rápido, pero no era por nerviosismo. Era por la anticipación. Cuando llegué frente a su puerta, me detuve un segundo para asegurarme de que todo estaba en orden. Golpeé 3 veces, fuerte y claro. Desde dentro, escuché el sonido de pasos apresurados. Era Julia quien abrió. Estaba usando una bata de baño, su rostro pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz temblando. ¿De verdad, Julia? ¿Eso es lo mejor que tienes para decir?, respondí mientras la empujaba ligeramente para entrar al cuarto. Luis estaba ahí, en la cama, con el rostro más pálido que había visto en mi vida. Parecía no saber si levantarse, correr o simplemente quedarse congelado. Así que tú eres Luis, dije, dirigiéndome directamente a él. Mis palabras eran calmadas, pero cargadas de una amenaza implícita. Espero que valiera la pena arruinar una familia por esto. Julia intentó interponerse entre nosotros, pero la ignoré por completo. Mi atención estaba fija en él. No tienes idea de lo que acabas de meterte, amigo, le dije mientras sacaba mi teléfono y reproducía una grabación de uno de sus mensajes a Julia. Su rostro se puso rojo al instante. Manuel, por favor, basta, rogó Julia, pero yo no había terminado. ¿Basta? ¿Basta? Mi voz subió un tono por primera vez. Esto es solo el principio, Julia. Me volví hacia Luis. Te sugiero que empieces a empacar tus cosas ahora mismo y desaparezcas de su vida. Créeme, no quieres saber lo que viene si no lo haces. Luis no dijo nada. Se levantó rápidamente, recogió su ropa y salió del cuarto sin mirar atrás. Julia intentó detenerlo, pero él ni siquiera volteó a verla. Cuando la puerta se cerró, me volví hacia ella. Estaba llorando, con las manos temblorosas, pero eso no me movió ni un ápice. Espero que estés feliz con lo que lograste, dije, sacando la carpeta que llevaba conmigo y colocándola sobre la cama. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre lo que viene. Los papeles del divorcio, los extractos bancarios, las fotos, los mensajes, todo. Julia cayó de rodillas, sollozando. Manuel, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo, te lo juro.
¿Arreglarlo? Respondí, sarcástico. Julia, lo único que vamos a arreglar es cómo salgo de esta relación contigo de la manera más limpia posible. Esto se acabó. Salí del cuarto sin mirar atrás, dejando que se enfrentara sola a lo que había hecho. Pero mi plan no terminaba ahí. De camino a casa, contacté a su jefe en la oficina. Usé un correo anónimo para enviarle las pruebas de cómo Julia había utilizado recursos de la empresa para justificar sus ausencias y financiar algunos de sus encuentros con Luis. Sabía que esto probablemente significaría el fin de su trabajo, pero no me importaba. Finalmente, cuando llegué a casa, subí a las redes sociales una publicación cuidadosamente redactada. No incluí detalles explícitos, pero dejé claro que nuestro matrimonio había terminado debido a una traición irreparable. Sabía que esto generaría rumores, pero también quería controlar la narrativa. Cuando Julia regresó a casa unos días después, ya no quedaba nada para ella. Yo había cambiado las cerraduras, movido todas mis pertenencias esenciales y dejado una carta en el buzón explicando que debía buscar otro lugar donde quedarse. Asterisco asterisco había terminado, asterisco asterisco y aunque me dolía todo lo que había sucedido, no podía negar que, al menos, ella había sentido el peso de sus acciones. Julia apareció frente a la puerta de la casa 2 días después de que la cerradura hubiera sido cambiada. Tocó insistentemente, con un puño apurado y rítmico, mientras gritaba mi nombre. No tenía intención de abrir inmediatamente, pero sabía que este momento debía llegar. Quería que sintiera cada segundo de incertidumbre, como yo lo había sentido durante meses. Abrí la puerta despacio. Allí estaba ella, con el cabello desordenado y los ojos hinchados. Llevaba una chaqueta ligera y una bolsa pequeña, como si no hubiera previsto que el refugio al que intentaba volver ya no le pertenecía. ¿Qué quieres?, pregunté sin emoción. Manuel, por favor, déjame pasar. Tenemos que hablar. Hice un gesto para que entrara. Cerré la puerta detrás de ella y me dirigí al salón, señalando con la mano que se sentara. Permanecí de pie, mirándola desde arriba. Tienes 10 minutos. Mi voz era firme, calculada. Julia respiró hondo, tratando de calmarse. Sé que lo arruiné. Lo sé. Pero no quería que termináramos así. Quiero arreglar esto, Manuel. Por favor, dame una oportunidad. ¿Una oportunidad?, respondí, cruzándome de brazos. ¿Sabes cuántas oportunidades tuve yo para sospechar, para darme cuenta? Cada sonrisa falsa, cada mentira, cada excusa. Pero confié en ti. ¿Y qué hiciste con eso? Ella bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Lo sé, pero, no sé por qué lo hice. Me perdí en todo esto. Nunca quise hacerte daño. ¿No quisiste hacerme daño? ¿Eso crees? Me incliné un poco hacia adelante. ¿Crees que no duele saber que la persona con la que construí mi vida decidió, deliberadamente, traicionarme? Julia comenzó a llorar, pero yo no me conmoví. Dime algo, Julia. ¿Por qué? No me des excusas vagas. Quiero la verdad. Ella levantó la cabeza lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me sentía, ignorada, desconectada de ti. No era feliz, Manuel. No justifico lo que hice, pero me sentía sola. Respiré profundamente, dejando que sus palabras se asentaran. ¿Ignorada? Julia, ¿sabes cuántas veces me quedé hasta tarde trabajando para que pudiéramos mantener esta vida? ¿Cuántas veces intenté acercarme a ti y me encontré con un muro? No lo entiendes. Gritó, su voz temblorosa. Me sentí atrapada, como si nuestra vida fuera solo rutina. Luis me hizo sentir. Luis no significa nada en esta conversación. Mi voz cortó su frase como un cuchillo. Esto no se trata de él. Se trata de ti y de mí.
Tú elegiste destruir todo porque no quisiste enfrentar lo que te molestaba. Se hizo un silencio incómodo. Julia parecía buscar las palabras correctas, pero no las encontraba. Manuel, no quiero perderte. Me reí, una risa breve y amarga. Ya me perdiste, Julia. Lo único que queda ahora es resolver cómo seguimos adelante separados. Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta y se lo entregué. Aquí están los términos del divorcio. Mi abogado ya lo revisó. Es justo. No quiero quitarte más de lo necesario, pero tampoco voy a permitir que te aproveches de mí. Ella tomó el sobre con manos temblorosas. Por favor, Manuel. No hay más por favores. Esto se acabó. Julia comenzó a llorar nuevamente, pero yo ya no sentía compasión. Había pasado por todas las etapas posibles, dolor, rabia, tristeza. Ahora solo quería cerrar este capítulo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Tienes que irte. Este ya no es tu hogar. Busca un lugar para quedarte, y cuando estés lista, firma los papeles. Ella se levantó lentamente, abrazando el sobre contra su pecho. Caminó hacia la puerta y, antes de salir, se detuvo. ¿Alguna vez crees que podrás perdonarme? Preguntó en voz baja. La miré a los ojos, y por un momento vi a la mujer que había amado, a la persona con la que había compartido años de mi vida. Pero esa imagen estaba ahora empañada por todo lo que había hecho. No lo sé, Julia. Quizás algún día, pero no será hoy. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé allí, apoyado contra el marco. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, pero también una ligera sensación de libertad. La decisión estaba tomada, y aunque el camino sería complicado, sabía que era el correcto. Julia había perdido el derecho a estar en mi vida, y yo estaba listo para empezar de nuevo, aunque todavía no supiera exactamente cómo.